Bueno, las relaciones entre la República Argentina y China se dividen en dos grandes momentos, de 1945 a 1972 y de 1972 hasta el presente. En 1945 es la primera vez que un gobierno argentino establece relaciones diplomáticas formales con un gobierno chino, en este caso con el gobierno de la República de China, gobernado por el Partido Nacionalista Kuomintang y su líder, el momento, Chiang Kai-shek. Esto fue en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, hacia finales de la misma, cuando se comenzaba a justamente conformar el sistema internacional en el que todos hemos vivido desde entonces, ¿no? Ya en las últimas etapas de la guerra se vislumbraba la creación de alguna estructura supranacional multilateral para que justamente se genere un foro para que los países puedan dirimir sus conflictos y con eso evitar el estallido de una tercera guerra mundial. Una organización que va a pasar a ser llamada la Organización de las Naciones Unidas. Y el motivo por el cual Argentina justamente envía al embajador, el doctor José Arce, a presentar credenciales en la ciudad de Chongqing, la capital temporal de China, era para lograr el apoyo chino al ingreso de Argentina como miembro fundante de las Naciones Unidas. En ese momento la República de China estaba en proceso de integrarse como miembro permanente del Consejo de Seguridad de la misma, y en un momento en el cual tanto Estados Unidos como la Unión Soviética estaban bastante predispuestas a frenar el ingreso argentino a Naciones Unidas como una manera de castigar la postura de neutralidad que había mantenido la Argentina a lo largo del conflicto. Entonces es desde la conformación, digamos, del sistema internacional actual que vemos que Argentina y China tienen esta relación en la cual encuentran el uno en el otro a un aliado no tradicional con quien multiplicar sus posibilidades diplomáticas y con eso aumentar su capacidad de maniobra en el escenario internacional. Esos primeros años, digamos, de relaciones son muy fructíferas. De hecho, a los 2 años, en 1947 o 1948, si no me equivoco, se firma un tratado de amistad entre la República Argentina y la República China. Sin embargo, poco tiempo más tarde se produce un cambio muy importante en la relación de los países, que es el resultado de la Guerra Civil China. El gobierno de la República China, al mando de Chiang Kai-shek, pierde en el continente frente al Ejército Rojo, al mando de Mao Zedong, y terminan reubicándose en la isla de Taiwán, lugar en donde siguen hasta el presente. Por otro lado, en el continente, las tropas de Mao logran consolidar el territorio y el 1 de octubre de 1949 declaran la formación de la República Popular China. Teniendo en cuenta, digamos, que esto es el punto álgido de la Guerra Fría, el surgimiento de la República Popular en los primeros momentos presupone un desafío a la diplomacia argentina. En este momento la gran mayoría de los países del mundo se veían estableciendo vínculos con la República de China y no la República Popular. Sin embargo, el gobierno del general Perón a lo largo de los años 50 estableció algunos justamente contactos informales con la República Popular, muchas veces a través de nuestras embajadas en Suiza. Se empezaron a hacer algunos contactos para intercambio comercial. De hecho, hasta vino una delegación de la República Popular en 1955 a Argentina. Y hay algunas especulaciones contrafácticas de, bueno, qué hubiese pasado si Perón no hubiese quedado más tiempo en el gobierno, si hubiese establecido relaciones con Beijing o no. Esto nuevamente es contrafáctico porque el gobierno peronista es derrocado en el 55. Y a partir de ahí tenemos una situación un tanto ambivalente en el cual durante los siguientes casi 20 años lo que va a ocurrir es que en general los gobiernos civiles de esa etapa, Frondizi e Ilia específicamente, se muestran mucho más proclives a intentar establecer relaciones con la República Popular. Frondizi hace algunas declaraciones mostrándose abierto a la idea. Ilia establece un comercio bastante extenso en la exportación de granos hacia la China de Mao, mientras que los golpes militares suelen revertir bastante este proceso. Leonardo Aramburu, Onganía, pero irónicamente en el 72 va a ser justamente un gobierno militar, el de Alejandro Lanusse, el que establece relaciones con la República Popular China. Esto se da en el marco de la Guerra Fría, en el cual
la República Popular en plena confrontación contra la Unión Soviética, un proceso conocido como el cisma sino-soviético, como esa división entre Moscú y Beijing por cuestiones políticas, estratégicas y también ideológicas, llevan al llamado rapprochement con Estados Unidos, que justamente a través del viaje de Kissinger, después el viaje de Richard Nixon a Beijing, hay una apertura hacia la República Popular China. A partir de ese momento, muchos países de Occidente establecen relaciones con China y China se va a integrar más plenamente al sistema internacional. Ingresa como miembro de Naciones Unidas e ingresa como miembro permanente del Consejo de Seguridad. Y con eso empieza, digamos, la segunda etapa de nuestras relaciones. Las relaciones entre la República Argentina y la República Popular China, que el año pasado, en febrero del 2022, han cumplido medio siglo. Y en este medio siglo lo que observamos son dos fenómenos un tanto contradictorios. Por un lado, vemos que el desarrollo de la diplomacia argentina a lo largo de esos 50 años fue muy dinámico, muy cambiante, por no decir volátil. Pensemos que es un país que pasa por muchos gobiernos distintos, muchos sistemas de gobierno, muchas orientaciones diplomáticas distintas, desde una orientación más pro-washingtoniana, como puede ser Alejandro Lanusse, a la tercera posición del gobierno peronista, a la última dictadura, que de todas maneras termina en un conflicto militar con un país miembro de la NATO, un giro hacia el sur global por parte del gobierno de Alfonsín, las implementaciones políticas neoliberales y las famosas relaciones carnales del gobierno de Carlos Saúl Menem, el estallido del 2001, un giro hacia la integración regional bajo los Kirchner, un giro nuevamente de mayor cercanía con Estados Unidos bajo el gobierno de Macri y el gobierno de Alberto Fernández, que transitó algunas situaciones muy particulares como la pandemia o la guerra en Ucrania. A lo largo de todo este periodo en el cual la diplomacia argentina ha sido muy fluctuante, notamos que las relaciones sino-argentinas siempre fueron muy positivas y de hecho generalmente en un proceso increyendo en sus niveles de cooperación y los ámbitos de cooperación. Muchas veces se señala que el aspecto comercial de las relaciones sino-argentinas, que sin duda son muy importantes, pero me gustaría notar que las relaciones no se limitan puramente al intercambio económico, sino que Argentina y China son países que cooperan en una serie de ámbitos, desde cooperación científica, cooperación aeroespacial, cooperación en la campaña antártica, en biotecnología, en energía nuclear, en intercambios culturales, y que además hay un pilar muy fundamental en la relación de ambos países, que son los apoyos mutuos y recíprocos por parte de China al reclamo soberano argentino sobre las Islas Malvinas y por parte de Argentina al apoyo de la política de reunificación pacífica de China, es decir, que la isla de Taiwán se integre a la República Popular a lo largo de un proceso. Digamos, en este aspecto surge una paradoja. ¿Cómo puede ser que un país que haya tenido una diplomacia tan cambiante con el correr de los años, haya tenido siempre una relación tan sólida con China? Una relación que va más allá de individuos, va más allá de ideologías, va más allá de políticas, va más allá de gobiernos y va más allá de sistemas de gobierno. ¿Cuál es la explicación que yo por lo menos encuentro a la naturaleza de las relaciones sino-argentinas? Bueno, en eso yo veo justamente la explicación en lo que señalé al comienzo, en justamente la conformación de un sistema internacional, nacido en 1945, que le da incentivos estructurales a China y Argentina para encontrar nuevamente el uno en el otro a socios, aliados no tradicionales, con quienes multiplicar sus posibilidades diplomáticas y aumentar su margen de maniobra en el sistema internacional, tanto en el primer momento bipolar de la posguerra, en el momento unipolar de la posguerra fría y ahora lentamente en un mundo que avanza hacia un sistema multipolar, en el cual cada vez más vamos a tener una multiplicidad de actores, probablemente ninguno con suficiente influencia o capacidad para ser realmente hegemónico, cada uno lo suficientemente influyente y poderoso para poder defender sus intereses esenciales, y ese es un mundo en el cual razonablemente Argentina y China tengan una capacidad de maniobra bastante mayor al que han tenido en décadas pasadas.
Bueno, con respecto a la pregunta de China y América Latina, que es una pregunta que surge con frecuencia, me parece que lo primero que hay que señalar es que Latinoamérica es sin dudas una región muy diversa, no es para nada monolítica. Entonces, y en consecuencia, digamos, los intereses de China para la región también son diversos, variados y se adaptan mucho a las realidades puntuales de las subregiones que consideremos dentro de América Latina. Si consideramos a los tres países latinoamericanos más importantes, Brasil, México y Argentina en ese orden, vemos que la relación de Beijing con los tres fluctúa mucho. Con Brasil la relación es tradicionalmente buena, de hecho comparten varios ámbitos multilaterales como BRICS, además de G20 y otros espacios. Brasil es visto como China como un país absolutamente clave en América Latina, con el cual establecen una serie de vínculos a lo largo de distintos ámbitos, pero con los cuales también tienen algunas limitaciones a sus relaciones. Tradicionalmente, Brasil generalmente ha sido un país bastante cercano dentro de todo a Estados Unidos, lo cual pone un cierto contrapeso a la profundidad de los vínculos que es capaz de establecer con Beijing. Brasil tradicionalmente ha tenido una comunidad japonesa dentro de Brasil también muy influyente y relaciones muy cercanas con Japón, Japón siendo un país que tiene una larga y ciertamente muy compleja tradición con China. En el caso de México, las relaciones con México tienen dos limitantes particulares. Por un lado, en muchos aspectos, sobre todo en el sector de manufactura, China y México son países que compiten entre sí y muchas veces compiten por los mismos mercados, lo cual nuevamente pone algunas constricciones a su capacidad de cooperar el uno con el otro. Y México, por su posición geográfica, siendo un país vecino de los Estados Unidos, es un país de un inmenso significado estratégico para Estados Unidos. Con lo cual, ni México pareciera estar muy interesado en acercarse demasiado a China. Estados Unidos no está muy interesado en que México se acerque demasiado a China y francamente me parece que China tampoco está muy interesado en acercarse demasiado a México en la medida de que me parece que Beijing es muy consciente de las implicancias estratégicas que eso tendría y las alarmas que podría sonar en Washington. En el caso de Argentina, digamos, me parece por las características que hemos descrito anteriormente, es el socio natural de China en la región, y esto lo vemos siendo de estos tres el único que se ha integrado a la iniciativa de la Franja de la Ruta y ahora ha sido invitado a participar de los BRICS Plus el año que viene. Después, si vamos a casos puntuales de países latinoamericanos, hay algunos con los cuales China ha tenido una larga historia de amistad, después enfrentamiento y después nuevamente amistad, como fue el caso de Cuba, que a lo largo del siglo XX tuvo relaciones diplomáticas bastante complejas. Hay casos de ciertos países que no reconocen el gobierno de la República Popular China, sino que siguen manteniendo relaciones con la República de China, es decir, Taiwán, como es el caso de Paraguay. Y hay algunos países que tienen vínculos bastante fluidos comerciales con China, pero se mantienen más en el plano de lo económico, como por ejemplo puede ser la República de Chile. Por otro lado, sí, hay un ámbito en el cual sí se puede considerar una cuestión un poco más macro o regional, que es el proyecto de la iniciativa La Franja y la Ruta. Y en la medida que más y más países de la región se vayan sumando a la iniciativa de La Franja y la Ruta, teniendo en cuenta que este es un proyecto de infraestructura contemplado y diseñado a niveles continentales, me parece que tanto para China como para muchos países de América Latina, acá se presenta una oportunidad mutuamente beneficiosa, que es la posibilidad histórica que tiene la iniciativa de La Franja y la Ruta de convertirse en un motor para la integración latinoamericana. Una integración que, a diferencia de lo que vimos en la primera década de este siglo,
no sería tanto en plano de lo institucional o lo político, sino más bien desde el plano de lo concreto y lo material. Una integración pensada a partir de ferrocarriles y puentes y aeropuertos y túneles y gasoductos y oleoductos e infraestructura que lograse, digamos, sobreponerse a ese gran desafío geográfico que tiene América Latina para su desarrollo, que es el hecho de que es un territorio absolutamente inmenso, relativamente despoblado, con una concentración, digamos, con una distribución demográfica muy desigual, en las cuales en general porcentajes muy elevados de la población se concentran en muy pocas ciudades, dejando mucho territorio relativamente deshabitado en el medio, lo cual en general ha aumentado mucho los costos de transportes y conexión interna, y el desarrollo de la infraestructura en América Latina siempre ha sido una pendiente que nunca ha logrado llegar a los niveles necesarios para realmente satisfacer el potencial de desarrollo de la región. Y en este caso me parece que la iniciativa La Franja y la Ruta, de poder, digamos, alinearse con estos objetivos, no solo le podría dar muchos beneficios a la región, no solo le podría dar beneficios a China, sino que además creo que podría ser realmente un emprendimiento de un valor histórico y simbólico realmente sustancial. Respecto del conocimiento que existe en nuestro país sobre China, si hablamos del público general, me parece que vemos, digamos, un cierto desequilibrio entre, digamos, la importancia que tiene y ha tenido China en la actualidad y a lo largo de la historia humana, siendo que China ha existido de manera unificada con algunos intervalos hace 24 siglos y durante la mayoría de ese proceso siempre ha sido de los 3 países más importantes del mundo, prácticamente en cualquier periodo que se lo considere, y de hecho hasta 1830 China representaba algo así como la tercera parte de la economía mundial. Me parece que la importancia actual e histórica de China no se condice con los niveles relativamente bajos de conocimiento y entendimiento que se tiene comúnmente en nuestro país respecto de China. A esto me parece que hay que agregarle un par de claves para entender a China y entender a China en sus propios términos. China es una civilización en sí misma, distinta de Occidente, con su propio universo moral, con sus propias herramientas intelectuales, con sus propias coordenadas ideológicas. China además es un país que ha influido inmensamente en la cultura de muchos de sus vecinos, el caso de las Coreas, Vietnam, Japón, y realmente podemos hablar de una esfera civilizatoria en el este de Asia que comúnmente podemos llamar como un marco, digamos, confuciano, refiriéndose al filósofo Confucio, que informa y modela mucho de lo que es el sentido común de ese pueblo. De la misma manera que un marco occidental, romano o cristiano informa, digamos, a niveles muy íntimos y muy profundos la manera que gente en nuestros países y en nuestras regiones interpela la realidad. Me parece que esto es absolutamente crucial para entender a China en términos de larga duración y entender a China desde sus propios parámetros. Me parece que si insistimos en proyectar sobre China parámetros, conceptos o ideas occidentales para intentar entender su razonamiento, siempre vamos a encontrarnos frente a una distancia importante en nuestras capacidades de realmente poder comprender a China. Eso, dentro de este marco general confuciano, se le agrega la característica de que la República Popular China es un país socialista, estructurado alrededor de un sistema de gobierno marxista-leninista. Me parece que acá nuevamente a ese marco confuciano, el carácter socialista que tiene China, también es importante a tener en cuenta en función de comprender el funcionamiento interno de China, los pensamientos estratégicos de China,
la manera en la que China hace planes en el corto, mediano, en el largo plazo, y entender algunas de las claves a través de las cuales China percibe e interpreta la realidad. Teniendo en cuenta que China a su vez tiene sus dificultades para entendernos a nosotros y nuestras idiosincrasias civilizatorias y culturales, digamos. La distancia que nos aleja conceptualmente, que nos puede alejar conceptualmente a China de Occidente es la misma que puede alejar a China de Argentina. Entonces me parece que en ese sentido el establecimiento de diálogo, de intercambio, de conocimiento mutuo es absolutamente crucial para entender las particularidades, las idiosincrasias, las ideas y las sensibilidades de cada cultura. Y esto me parece que ciertamente se ha avanzado mucho en los últimos años. A manera anecdótica, yo personalmente he observado de cerca este proceso. Digamos, me parece que hay un creciente interés en China, me parece que hay una multiplicación de espacios académicos, culturales, políticos interesados en China, interesados en conocer China, aprender el idioma. Conozco cada vez más gente que ha viajado, que piensa viajar, creciente interés entre jóvenes estudiantes que ven realmente ahora a China como una opción no solo de estudios académicos, sino de desarrollo profesional, de interés cultural o de aprendizaje lingüístico. Y me parece que estamos en un proceso en el cual esto efectivamente se está dando. No es, me parece, a esta altura aún no es suficiente, me parece que tenemos que alentar que se sume más y más gente justamente a este proceso. Me parece que tenemos mucho para ganar como país, alentando, digamos, a la formación de más y más cuadros políticos e intelectuales, académicos y culturales que puedan justamente servir de intermediarios, conociendo y estando familiarizados con ambas culturas. Me parece que en este sentido el proceso en el que ya estamos está bien encaminado, a pesar del hecho de que todavía tenemos algún camino para recorrer. La relación de China y Argentina tiene algunas particularidades que hemos mencionado antes, pero si vamos a la evolución de esas relaciones, a las dinámicas, me parece que hay un concepto chino muy importante, guanxi, que esencialmente se traduce a conexión, que refiere a un vínculo personal directo e indirecto existente entre dos personas. La dinámica de las relaciones interpersonales es de una importancia absoluta en poder relacionarse uno con China, a niveles políticos, a niveles personales, a nivel de negocio, en intercambios académicos. Es justamente la construcción de esa confianza interpersonal entre individuos, ese conocimiento mutuo, esa capacidad de ir justamente negociando y mediando a través de una confianza justamente individual, que es un factor absolutamente crucial y diría que tiene un peso mucho mayor que en la relación con otros países. Si bien obviamente más allá de lazos institucionales, en cualquier ámbito personal, académico, político, estatal, obviamente las relaciones personales, las relaciones entre individuos, siempre son un factor a tener en cuenta, digamos, porque finalmente, más allá de que se encuentren dos instituciones, los que llevan adelante eso son personas de carne y hueso. Y mayores niveles de confianza, desconfianza, animosidad o amistad, siempre van a tener algún nivel de impacto sobre la naturaleza de esas relaciones. Pero en el caso de China me parece que el vínculo interpersonal tiene alguna escala un poco más significativa de lo que de lo que se estila, por ejemplo, en relaciones con algunos países europeos, por nombrar un ejemplo, al pasar. Entonces me parece que la construcción, digamos, de esos vínculos, de esas relaciones interpersonales, el mantenimiento de esas relaciones sostenidas en el tiempo,
Es absolutamente crucial y es nuevamente una de estas características idiosincráticas cuya ponderación es absolutamente crucial en función de poder justamente desarrollar relaciones más fluidas, más dinámicas, más fructíferas, de mayor confianza, de mayor dinamismo. En los medios masivos de comunicación me parece que tenemos que hacer una aclaración de que por lo menos estamos hablando de tres sectores claros, ¿no? Los medios argentinos, los medios chinos y medios extranjeros que no son ni de uno ni de otro país. En el caso de los medios chinos, digamos, me parece que hay que tener en cuenta que nuevamente es en parte por sistema político, en parte también por marco cultural e idiosincrático, los medios de comunicación cumplen una función distinta dentro de esa sociedad. Lo que se entiende y percibe por el rol del periodismo no es igual que en países occidentales. Y me parece que esto es un factor a tener en cuenta. Por otro lado, en los medios argentinos hay una variedad significativa, ya que existe una variedad importante dentro de los medios argentinos, digamos, y tal diario puede tener una mirada muy distinta a otro, hay algunos medios, algunos canales que se focalizan más en temas institucionales que otros, internacionales que otros, algunos están mucho más preocupados con cuestiones domésticas, hay muchos medios que tienen un declarado sesgo ideológico e interpelan la realidad a través de unos marcos determinados y eso informa mucho de sus opiniones y la manera que procesan noticias en general y también relacionadas al caso de China. Entonces en esto también vemos una variedad significativa y por otro lado en muchos casos mucha de la información que a veces termina llegando a los medios en Argentina y que después reproducen pasan por un filtro intermedio que son unos grandes medios de comunicación internacionales, muchas veces propios del mundo anglosajón, simplemente por, digamos, el lugar muy central que tiene el inglés como lengua franca mundial, entonces es natural que esto suceda, pero ahí le agregamos un filtro y un marco adicional antes de que esa información llegue al público general. Entonces, bueno, nos encontramos frente a esta situación. ¿Cuánto realmente en el fondo terminan influyendo los medios sobre la política argentina respecto a China o la política argentina en general? Me parece que es una cuestión que es difícil de cuantificar, sobre todo teniendo en cuenta que digamos, por el sistema político argentino, los presidentes cambian, los individuos me parece que son importantes, me parece que hemos tenido líderes que se ven mucho más proclives a ser influidos por posturas tomadas por tal o cual medio y líderes que se muestran más flemáticos o por no decir indiferentes a distintas líneas o posturas que tomen los medios de comunicación. Esto me parece que es parte de los estilos de gobierno y personalidades de los individuos que terminan ocupando el sillón de Rivadavia. Entonces, hacer una generalización de cuánto esto influye realmente es ciertamente difícil. Por otro lado, nuestro país tiene la particularidad de que la vida política interna es ciertamente muy dinámica. Me parece que el pueblo argentino es un pueblo altamente politizado y en general altamente informado. La política
tiene un lugar muy predominante en la sociabilidad de nuestro país. Es un tema de conversación en la mesa familiar, en grupos de amigos, con colegas laborales y muchas veces hasta en distintos ámbitos del sector servicio, digamos. Por simplemente nombrar un caso, el arquetipo del taxista que va con el pasajero comentando las novedades del día con la radio encendida. Me parece que el nivel de intensidad que existe y con el que se vive y la relación subjetiva del pueblo argentino al desarrollo de su política doméstica hace que ésta tenga un lugar bastante predominante en la discusión general. Y en general me parece que la política exterior suele tener ocupa un espacio bastante secundario en la conciencia de la amplia masa de la ciudadanía. Lo cual nos lleva en parte nuevamente por el alto nivel de dinamismo, por las características propias de Sudamérica y por su locación en el globo. Argentina, a mi criterio por lo menos, es un país sustancialmente introspectivo. Si uno mira en general lo que son los titulares en noticieros, en las tapas de los diarios, noticias internacionales, con algunas excepciones, suelen tener un lugar bastante secundario. Y aun cuando irrumpen digamos, en el escenario global alguna crisis importante, algún conflicto significativo, este suele tomar un lugar de secundaria o terciaria importancia en las siguientes 48 o 72 horas. Es muy difícil que una noticia exterior sea realmente un tópico de conversación sostenido a lo largo de meses. En general eso no es difícil que ocurra. Entonces, en ese aspecto, si bien nuevamente me parece que deben ser ponderados el rol de los medios dentro de nuestro país y cómo eso informan las decisiones de nuestros líderes, de nuestros ministros, de nuestro cuerpo diplomático, nuestras instituciones vis a vis China, me parece que la consideración en general menor que suele tener la conciencia colectiva de nuestra ciudadanía frente a la política exterior, permite, por otro lado, que los gobiernos lleven adelante políticas y lleven adelante un trabajo diplomático con bastante más soltura que en otros ámbitos de gobierno, teniendo en cuenta el nivel relativamente menor de atención que se le presta en los debates y en la discusión cotidiana. ¿Qué puede parar el futuro para las relaciones sino-argentinas, teniendo en cuenta que justamente nos encontramos ante una elección presidencial inminente? Bueno, frente a dos opciones, me parece que por un lado hay un candidato que tiene amplia experiencia con China de hace distinto tiempo, como parte de su recorrido por distintos sectores dentro del gobierno y dentro de distintos poderes del Estado. Me parece que es un hombre que, en este caso, el candidato al actual ministro de Economía, Sergio Massa, tiene experiencia con China, tiene experiencia negociando con China, conoce China, ha viajado a China. Razonablemente creo que continuaría una línea de mantener los vínculos, mantener los intercambios, mantener esta relación fluida y positiva que siempre ha sabido tener Buenos Aires con Beijing. Por otro lado, el otro candidato, Javier Milei, que ha declarado públicamente que estaría dispuesto a cortar relaciones con la República Popular China, relaciones diplomáticas formales, pero que eso después ha hecho aclaraciones auxiliares diciendo que esto no impediría que el sector privado continúe comerciando y teniendo sus vínculos y sus intercambios. Una aclaración que me parece pertinente. Por un lado, no creo que ese escenario sea tan factible como él mismo dice. Me parece que de cortar a Argentina relaciones diplomáticas formales con la República Popular China, me parece que esto tendría una serie de ramificaciones a lo largo y lo ancho de
las instancias en las cuales Argentina se vincula con China. Me parece que no va a ser muy sencillo continuar comerciando con China luego de romper muy públicamente relaciones con este país. Digamos, y siendo China un país que le asigna importancia a su prestigio en el mundo. Entonces esta situación me parece que no sería tan sencilla. Por otro lado, bueno, yo he desarrollado y vengo sosteniendo hace mucho tiempo la tesis de que fundamentalmente la naturaleza de las relaciones de China y Argentina van más allá de individuos. A lo mejor me encuentro ante la situación de tener que revisar esa teoría, que puede que se ponga a prueba en los siguientes meses. De todas maneras, a priori, y puedo estar equivocado, yo no vería factible que una hipotética presidencia de Milei realmente pueda llevar adelante una ruptura de relaciones diplomáticas formales. Porque en última instancia hay intereses políticos, institucionales, profesionales, del sector cultural, del sector privado, del sector científico, que confluyen en el mantenimiento de esas relaciones. Por otro lado, Argentina es un país en el cual el poder está relativamente poco concentrado, está bastante distribuido entre distintos sectores. Y en ese armado, digamos, la presidencia nacional es un poder entre muchos. Entonces me parece que con sus limitaciones y con sus contradicciones, Argentina es un país que tiene un sistema formal e informal de contrapesos y limitaciones a lo que pueda hacer el poder político en cualquier momento. Entonces, en ese sentido, una política tan rupturista y potencialmente tan dañina como romper relaciones diplomáticas formales con la segunda economía más grande del mundo en base a argumentos esencialmente ideológicos y no políticos, lo veo como realmente un proyecto difícil de materializarse, y tiendo a asumir que es más una estrategia de campaña para hacer un golpe de efecto, para lograr mayor visibilidad en el medio de una contienda electoral, que una propuesta diplomática seria o realizable.